en dos. Pero bueno, igual nos había quedado la vez pasada como en dos. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Muy bien, entonces vamos a mirar una presentación. La vamos a mirar muy rápido porque prácticamente ya lo vimos todo con la explicación que les acabo de dar. Esta presentación se las mando ahorita al WhatsApp para que la tengan. ¿Sí? Entonces vamos a mirar unos ejemplos y otras expresiones y un vocabulario que también les puede servir mucho. Aquí ella entonces está diciendo, I am going to go downtown tomorrow. I am going to go downtown tomorrow. Entonces miren qué es lo que estamos viendo. Sujeto o pronombre, be going to, el verbo y un complemento. Downtown se refiere al centro de la ciudad. Cuando nosotros decimos downtown, estamos refiriéndonos al centro de la ciudad, en la ciudad en que estemos. I'm going to go downtown tomorrow. Javier is going to be at school today. They are going to come home later. Y vemos entonces que para los pronombres am, is, are, que son la forma del to be, tenemos going to para expresar futuro. La parte negativa también ya miramos cómo la contraemos. Tenemos las formas de contracción del pronombre con el verbo o del verbo con la partícula not. Be plus not plus going to. I'm not going to go downtown tomorrow and isn't going to dance at the party. The question, are they going to go home at 6 p.m.? No, they aren't. Is Alex going to be at school tomorrow? Yes, he is. What time are you going to play tennis? Around noon. Around noon es una expresión de tiempo y lo que nos ayuda es a decir como alrededor del mediodía. Noon es el mediodía. Entonces puede ser después, unos minutos después o unos minutos antes del mediodía. Como cuando uno en español dice, son alrededor de las 12 del día. O sea, o son ya o pasaron hace un momento. Y la pregunta, entonces ya saben que para pregunta ponemos auxiliar primero, luego el sujeto y luego going to. Let's practice. Ella le pregunta, are you going to work on Monday? Dice yes, go to work. ¿Cómo será la respuesta? Profe, sería, yes, I'm going to work. Very good. Corta, yes I am. Si la respuesta es corta, pero tú diste la respuesta larga. Muy bien. I'm going to go to work on Monday. Entonces, recuerden, para días de la semana, miren, on. Y el día de la semana, muy importante. Sobre todo ustedes que van a estar escribiendo, van a estar enviando correos, sí, que trabajan pues como en esa parte más de sistemas. Siempre con mayúscula inicial, los días de la semana, los meses, porque son nombres propios. Are you going to watch the news on TV? Entonces, una respuesta corta sería No, I'm not. very good. No, Y la larga I'm not sería going. Sería igual, pero colocándole el going to.
Exacto. I'm not going to watch the news on TV. Sí, miren que es muy fácil. Esto es seguir la estructura y ya. No hay ninguna forma de que uno se pierda. ¿Qué hay que hacer de ahora en adelante? Enriquecer el vocabulario, trabajar en la pronunciación. Eso es otra parte muy importante. Are you going to study English this year? Yes, study English. Entonces sería yes, I am. I'm going to study English this year. Very good. Esta parte, por ejemplo, no la vamos a hacer nosotros porque esto es para expresar futuro, pero con el presente progresivo. Eso es otro tema de otro curso. Es un tema que es un poquito más avanzado. Ahora, will. Con will, entonces, tenemos este ejemplo. They will arrive at 10 tomorrow. They will arrive at 10 tomorrow. They will arrive at 10 tomorrow. They are going to arrive at 10 tomorrow. Entonces, este es un ejemplo parecido a uno que yo les puse ahorita, en el que yo les decía que si esos dos tendrían el mismo significado, ¿sí? Y de hecho sí, básicamente es el mismo significado, como les digo. El resultado va a ser el mismo. ¿Que usan estructuras diferentes? Sí, pero el resultado va a ser el mismo. Ellas llegarán o ellos llegarán mañana o ellos van a llegar mañana. Recuerden entonces, la forma correcta es tener el verbo en su forma simple con el auxiliar will después del pronombre o sujeto. No podemos ponerle ese al verbo, ni siquiera cuando sea tercera persona singular. Eso solo lo hacemos en presente simple. Eso es incorrecto. Tampoco lleva ese el will. El will siempre será will. Esto también es incorrecto. También sería incorrecto, en este caso, con el verbo come. Y en este caso también sería incorrecto ponerle la partícula to al verbo. Esta partícula to, it, lo que hace esta partícula es formar el infinitivo del verbo. Como cuando yo tengo el verbo comer, trabajar. Eso es lo mismo que decir to eat, to work. Ese es el infinitivo del verbo. No va esa partícula tampoco. Son errores que de pronto uno puede cometer. Incluso los nativos del idioma pueden cometer. ¿Sí? Uno también en español comete muchos errores. La idea es uno ir aprendiendo. Contractions. También miramos entonces cómo son las contracciones. I will sing, yo cantaré y se contrae como I'll. You will, you'll. She will, she'll. He will, he'll. It will, it'll. We will, we'll. They will, they'll. Ahí están entonces las contracciones. Pronombre con el will. Will is contracted to apostrophe double L. Bueno, aquí está la parte negativa entonces. Amy will not be at work tomorrow. Amy won't be at work tomorrow. Will plus not becomes won't. Okay, let's practice. Aquí tenemos esta oración con el be going to. Negative. Sí, miren, negative. Dice, we aren't going to watch the game tonight. ¿Cómo la hacemos con will? Que tengan el mismo significado. Usando la contracción. ¿Cómo quedaría? Will not. Will are not.
pero usando la contracción, con el will. Won't. Very good, we won't. We won't watch the game tonight. Very good, excellent. Mr. Brown is sick. Mr. Brown is sick. El señor Brown está enfermo. He's going to go to the doctor this afternoon. ¿Cómo hacemos con este? Con la contracción. He'll go to the doctor this afternoon. Very good. He'll go to the doctor this afternoon. Muy bien. Muy bien, excelente. They are going to have a picnic tomorrow. They are. Miren muy bien cuál es el verbo. Acá les puse cuál es el verbo. Porque recuerden que después del going to es que va el verbo. Pero ya con el will, yo no necesitaré nada de esto. Nada de be going to. Solo voy a necesitar el verbo. They'll have a picnic tomorrow. Very good. Well done. Excellent. Okay, asking questions. Ya miramos entonces también cómo es la estructura interrogativa. Will Tom come home tomorrow? Will Tom come home tomorrow? We have will plus subject plus verb. Examples. Will Rita go tomorrow? Yes, she will. No, she won't. Very simple answers. Las respuestas sencillas, cortas. Will they go home later? Will they go home later? Yes, they will. No, they won't. Question word. Ya miramos entonces con las question words qué va a pasar. When, ejemplo, when, que significa cuándo. When will they be in London? Next weekend. Next weekend. Example. What time will we go out? 7:30 p.m. What time will we go out? 7:30 p.m. Where will she study English? Claro. Where will she study English? At college. En la universidad. At college. Ok, vamos a mirar esta entonces. ¿Cómo quedaría esta? Si la respuesta es I will graduate in June, ¿cómo será la pregunta? ¿Ustedes qué creen? Profe, creo que sería when. No sé. Sí, así Tengo comienza. muchas dudas. Porque miren que como es June, como es de fecha, como es de una fecha de tiempo, entonces vamos a empezar con when. Muy bien. Y luego del when, ¿qué va a seguir? Acuérdense. Según la When estructura. will you? No. Muy bien, entonces when will y luego va el sujeto. Como son ellas dos las que están hablando, el otro sujeto será you, ¿cierto? You. Ok. Sí, porque miren que son dos When personas. will you? Ok, when will you y ya el verbo. Que el verbo es graduate. Right. Ok. ¿Cierto? Entonces miren, ahí está. When will you graduate? Muy sencilla.
I I will graduate in June. Me graduaré en junio. ¿Sí? Miren, es muy fácil. Simplemente sigan el patrón de la pregunta y listo. Ahora esta. I will live in Buenos Aires after college. When will you leave? No. Where, entonces también, como es hablando de ciudad, vamos a utilizar Where? where. Don't. Entonces, where Mhm. will you live after college? Where will you After live college. after college? Muy bien, excelente. ¿Qué tal esta? Aquí ya hay que hacer la pregunta a esta respuesta. Yeah, we will go out for lunch. Esta es una yes, no question. Yeah, we will go out for lunch. Will you go out for lunch? Okay, will we go out for lunch? Ahí está incluido él, entonces él está incluido con we. ¿Sí? La respuesta, o en la respuesta está el pronombre we. Y entonces nos indica que en la pregunta va el pronombre we también. Porque como están ellos dos solos, él se está incluyendo en la pregunta. Es como si yo pregunto, vamos a salir a almorzar. Sí, entonces ahí estoy yo incluido. ¿Sí? Ahora, miren la otra respuesta. We will go to lunch at 1:30. ¿Qué le estará preguntando? Profe, iría con un WH la pregunta. Sí, sí, muy bien. Entonces, Y en este lado, en este caso, mira que nos están hablando de una hora. Entonces, normalmente en la WH, para este tipo de preguntas, es what time. What what time. time? Entonces, what time, y no, ese what time siempre irá junto. What time, luego va el will, so, what time will We go to lunch. will we go out to lunch? What time will we go out to lunch? Muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a mirar este pequeño resumen de los verbos. ¿Sí? ¿Cómo son esos tres tiempos que vimos durante este curso? Tenemos presente simple, pasado y futuro. Entonces, este dice, I eat lunch every day. Recuerden que esto es una expresión de tiempo para presente. Every day se refiere a todos los días, entonces es presente. Simple present. Statement, I eat lunch every day. She eats lunch every day. Recuerden que con tercera persona singular ponemos una S al final del verbo. La forma negativa será entonces, I don't eat breakfast. Y para la tercera persona será, she doesn't eat breakfast. Ya cambia el auxiliar por doesn't. Y la pregunta igual, do you eat breakfast? Y para la tercera persona singular, does she eat lunch? Present progressive no lo vimos, entonces lo voy a pasar. Simple past.
Recuerden que en el pasado simple hay dos tipos de verbos, regulares e irregulares. ¿Sí? Uno de ellos es el verbo eat, que es un verbo irregular. Entonces yo digo, he ate a pear last night. She didn't eat a pear last night. Did you eat a pear last night? Aquí está entonces, la oración afirmativa tendrá el verbo en pasado, mientras que la negativa y la interrogativa necesitarán el did. La negativa did not o didn't, y el verbo en su forma normal, en su forma simple, y la interrogativa con el did adelante, el pronombre y luego el verbo también en su forma base. Luego tenemos el be going to, que es uno de los que acabamos de ver. Y entonces nos dice, I am going to eat pizza for lunch. La forma negativa, I'm not going to eat pizza for breakfast. Y la pregunta, are you going to eat pizza for lunch? Para tercera persona tenemos, she is going to eat soup for lunch. Si es tercera persona plural, they aren't. La forma negativa, they aren't going to eat pizza. Y la pregunta, is he going to eat soup? Con el auxiliar adelante. Y el will, tendríamos entonces, they will eat tacos for dinner. She won't eat tacos for dinner, en el caso de la forma negativa. Y la interrogativa, will he eat tacos for dinner? Si es una pregunta y es no question. Esta presentación se las voy a mandar enseguida, listo. Se las voy a mandar enseguida al WhatsApp para que la tengan ahí y la vuelvan a mirar, ¿sí? Antes del examen vuelvan a mirar los videos, vuelvan a mirar esta presentación. El examen ya está en la plataforma y tienen hasta mañana a las 12 de la noche para presentarlo. ¿Sí? Es un examen que está en la plataforma. Tienen dos opciones para presentarlo. Y listo. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, entonces hasta acá dejaríamos la guía o retomamos ahorita clase. No No, entendí. ya con este tema terminamos. Ah, ok, Sí, listo. con este tema terminamos. En un rato les subo los videos a la plataforma y cualquier cosa me escriben. Yo voy a estar pendiente todo el tiempo de que ustedes me Listo, escriban con profe. alguna duda o algo, listo. Listo, Bueno, muchas muchas gracias, profe. gracias a ustedes. Que descanse. Espero que hayan disfrutado o al menos yo sé que es muy difícil esta clase virtual. Hubiera sido mejor vernos de manera presencial, pero bueno, hay que adaptarse a las condiciones. Así es. ¿Sí? Luego nos Así veremos es, por profe. ahí en el CENSA en el futuro. Así será. Muchas gracias por todo, profe. A ustedes. Entonces, eh, tenemos hasta mañana en la noche, dijiste, para el examen final, ¿cierto? Sí, hasta las 12 de la noche está montado el examen para mañana. Ok, listo. Feliz fin de semana, que descansen. Igualmente, muchas gracias. Descansen. Have a good weekend. Gracias, profe. Have a nice Gracias, weekend. profe. Goodbye. Thank you very much. Gracias, profe. Thanks to you. Goodbye. Profe, muchas gracias. A ustedes.